de este libro, El kirchnerismo desarmado, un tema político muy actual. Les aclaro que esta presentación no forma parte de ninguna campaña política. O sea, además el Instituto no tiene opinión, digamos, ni suscribe las opiniones de los autores. Nosotros presentamos a los libros de los profesores. En este caso, el autor es uno de los más importantes profesores de la diplomatura en cultura argentina del Instituto de Cultura, que funciona aquí y en otras cuatro sedes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Tenemos un formato, algunos de ustedes quizá lo conozcan o han venido alguna otra vez, pero tenemos un formato particular del instituto para presentar libros, que es lo normal, ustedes saben, habla una persona sobre el libro, el autor agradece, eso es lo que usualmente pasa. Acá no, acá vamos a hacer una presentación en 3 partes, unos 10 minutos más o menos, ¿no? Hablamos del autor, de la vida del autor, algunos aspectos, no es mucho lo que se puede decir en este tiempo, pero bueno. Y después, otros 10 minutos más que lo dedicamos a la obra del autor, porque generalmente los libros suelen estar relacionados con libros anteriores también, ¿no? O explican, digamos, cuestiones que el autor viene tratando en su vida. Y bueno, y en tercer lugar, ahí sí entramos a hablar del libro que se publica. Entonces, estas 3 partes vamos a tratar de más o menos de respetarla y empezamos ya. Empezamos a hablar del autor, que es yo diría, está considerado uno de los intelectuales más importantes de la Argentina. Ya no tiene edad para ponerse colorado, pero es así, es así. Es un ensayista que está considerado, digamos, de los más relevantes de la actualidad. Bueno, doctor en Ciencias Sociales, ¿verdad? O sea, contanos un poco de cómo fue tus inicios. Todo tiene que ser muy breve, ¿no? Vamos a tratar de dialogar, además, no un reportaje, sino de dialogar, que es lo que nadie nunca hace, ¿no? O sea, todos monologan, digamos, y esperan que el otro hable para caerle encima, digamos, ¿no? Eso es lo que habitualmente uno se encuentra. Pero yo le pregunto entonces a Alejandro, ¿cómo fue un poco su formación, sus primeros años, y cómo fue que se llegó a ser lo que hoy es, digamos, ¿no? Yo básicamente, en principio, era un atorrante. Podemos contarlo de muchos modos, pero el acierto es eso. Yo me eduqué en una plaza de barrio, la Plaza Martín Fierro. En mi casa los libros eran importantes, había una biblioteca importante. ¿Tus padres leían mucho? Mis padres leían, y yo voy a la biblioteca desde que tengo 8 años. Y era una biblioteca de barrio, la biblioteca Miguel Cané, y después, por esas cosas de la vida, me enteré que el bibliotecario había sido Jorge Luis Borges. Pero yo, cuando iba a la biblioteca al principio, no sabía ni que Borges existía. Claro. Me enteré de eso después, cuando tenía 14, 15, y ya había descubierto a este buen señor. Mis intereses empezó básicamente con esto del vicio de leer. Y el vicio de leer arrancó con el Villiquen. Los lunes a la mañana el diariero traía a las mexicanas el Villiquen y el diario, y yo empecé a leer el Villiquen, y era una época en que venían, por ejemplo, no sé si te acordás, libros que en rigor estaban como cortados de a fragmentos. Entonces yo leí, no me acuerdo cuál de ellos, pero creo que Colmillo Blanco. Sí, lo recuerdo. Y estaba fascinado, y todo lo único que hacía era esperar el próximo lunes para que siguiera. Y de allí fue el diario, y de ahí descubrí a Mafalda, porque en ese momento yo leía La Nación y El Mundo, y en el diario El Mundo estaba Mafalda, y Mafalda era descomunal. Y después vino el cine y el teatro, y la calle Corrientes,
Y salí del barrio y descubrí que había otro mundo y otras cosas y otra gente. ¿Años, más o menos? Y mira, el 65 fue el año en el que yo básicamente me inicié en el mundo, descubrí el teatro. Esto era fantástico. Era la edad de oro de Corrientes, Claro, además, ¿no? claro. Vos, imagínate, en ese momento Bertolt Brecht daban 4 o 5 obras al mismo tiempo. Daban Ermati y su chofer Puntila, Galileo Galilei, y alguna más que ahora se me escapa, Madre Coraje. Entonces, el San Martín era una cosa claro, descomunal. Claro, claro. Y me acuerdo, por ejemplo, fuimos a ver una obra que no era buena, era Melenita de Oro, pero la daban en la Sala Casa Cubierta, y la Sala Casa Cubierta era la primera que tenía un escenario giratorio. Sí. Y entonces en medio de la obra aparece un señor con un bandoneón y 4 muchachos más y toca su versión de Melenita de Oro. Era Astor Piazzolla. Yo nunca lo había escuchado y se me volaron las chapas. Una cosa, wow, dije, esto es de la gran flauta. Entonces voy y le cuento a un tipo amigo mío más grande que escuché a Piazzolla. Entonces me mira y me dice, eso no es tango, pibe. Claro, típico de la época. Claro, y así descubrí que la clandestinidad no era un problema político, que uno no podía decir, a mí me gustaba el tango y el jazz y la bossa nova y el rock and roll y la música clásica, porque siempre dividí la música en buena o mala, nunca entendí que un género musical era todo bueno o todo malo o qué. Claro. Y entonces descubrí que a los músicos de jazz les podías decir algo de otra cosa. Pero si se te ocurría decirle a un músico, por ejemplo, y buenos músicos, ¿sí? De folclore, decirle algo del rock and roll, te miran, vos eras un extranjerizante apátrida. ¡Wow! Era mucho. Entonces preferí callarme la boca y bueno, y así descubrí el cine de Bergman, el cine Lorraine, en fin, el mundo. Y después los estudios formales, el doctorado, bueno, eso fue más adelante. Después. Yo creo que la carrera que a mí me interesaba no existía. Claro. Y a ver, si uno tiene mucha suerte y elige una carrera universitaria, puede ser que el 50, 60... Caramba, ¿es una opinión? Que el 50-60% de las materias le interesen. Y el otro 40% se lo tiene que masticar, porque viene parte del paquete y uno no elige el paquete. Yo tenía grandes dificultades con lo que no me interesaba. Era una cosa, me costaba tremendamente esa parte. Y entonces a mí me interesaba, por ejemplo, yo estudié economía, pero me interesaba muchísimo la historia social y me interesaba muchísimo la teoría política, me interesaba el psicoanálisis, me interesaban muchas cosas que no encajaban todas juntas. Y bueno, entonces encontré la formación ad hoc. Esto es, estudiaba filosofía con León Rosichner, tal cosa en tal, y aparte existían los grupos de estudio, el conocimiento gracias al general Onganía, que echó a la mitad de los profesores universitarios, al costado de la universidad había una especie de cultura informal que tenía que ver con los cafés y la calle Florida, el bar moderno, en fin, una cantidad de cosas que existían en Buenos Aires alrededor del centro que era el Ditela. Y el Ditela tenía de todo esto. Un ícono. Aparte, vos te querías enterar de cómo era algo, ahí había siempre alguien que sabía de verdad sobre eso. Empezando por Torcuato Ditela, que nunca tuvo nada de sonso, y que además era cultísimo. Y tenían lo que los británicos llaman open mind. Esto es la idea de que las cosas no son cuadradas, que la economía no puede reducirse a la estadística y que las ciencias sociales no pueden reducirse a los mamotretos clásicos, pero al mismo tiempo conocer una cosa y ir hacia la otra, ahí estaba la cuestión. Alejandro, entramos al periodismo. Vos ahí tenés también una deriva, digamos, al periodismo que es como, una vocación que no sé si te salió después, pero tenés una tradición, digamos, de vida periodística y qué publicaciones, ¿no? Estaba competencia Primera Plana, ¿ustedes recuerdan Primera Plana? Lo que era Primera Plana, ¿no?
la opinión? Son grandes y además, ¿con qué gente trabajaste? Contá un poquito de eso. Trabajé con la gente de mi tiempo. Lo que pasa es que en estaban ese ahí. tiempo había tipos y chicas que, en fin, eran descomunales. Nombrá alguno. Empecemos por Timerman, que era increíble, hasta, qué sé yo, Eduardo Crowley, que había sido a los 27 años el jefe de economía del The Economist de Londres, siendo argentino. Es cierto que él era bilingüe. El inglés no era exactamente, para él era una complicación, pero a los 27 años, alguien que no es inglés y es capaz de ser jefe de economía del The Economist de Londres, no es para cualquiera, ¿sí? ¿Se entiende? Ese tipo era el jefe de economía de La Opinión. Pero yo entré al periodismo medio de azar, de suerte. Pero perdón, nombrá algún otro. Osiris Troiani. Osiris Troiani. Tomás Eloy Martínez. Ernesto Yo. Grandes figuras, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando, los mellizos Algañarás, en fin. Sí, claro. Gente descollante. A ver, ahí prácticamente, si uno, claro, mientras uno está en un lugar, la gente que está es la gente que está y punto. Pero cuando pasa el tiempo y uno mira lo que queda del sedazo de lo que pasó y mira quiénes eran estos pibes, y bueno, se da cuenta que eran pibes que marcaron una época, inventaron... eran realmente tipos muy notables y tenían actitudes muy notables. Y yo era muy, muy joven y entonces tenía las ventajas de ser muy joven en un sentido y sus correspondientes desventajas. Pero yo no me daba cuenta mucho ni de una cosa ni de la otra, simplemente sucedía. Y Osiris, que era un tipo muy divertido y que siempre me trató de usted. Como Era así, era así. Dígame, Alex, ¿usted qué piensa de esto? Entonces en un momento me pregunta qué pienso de una cierta cosa y yo le cuento. Y él me escucha atentamente y cuando termino le digo, ¿usted está de acuerdo? Sí, no, para nada, pero que estaba muy interesado en saber qué piensa usted. ¿Ustedes se acuerdan de Blackie? ¿Se acuerdan? Paloma Efron. Alejandro, contá tu relación con Blackie. Bueno, ese es el azar de mi ingreso al periodismo. Yo era ayudante de cátedra de una materia llamada Sociología Económica, cuyo profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas era un señor que se llamaba Blas Alberti, que daba clase en Ciencias Económicas y daba clase en ese momento en La Plata. Y lo invitan a un programa de Blackie. Y el asunto es que él no podía ir porque tenía que ir a La Plata y me dice que vaya yo, y yo fui. Y en ese programa era un programa donde había un psicoanalista, dos psicoanalistas. Uno era ya muy famoso, se llamaba Raskowski, y tenía un libro muy importante, que por supuesto yo no tenía la menor idea, ni del libro, ni quién era Raskowski en rigor. Pero bueno, el libro era sobre el filicidio. Se llamaba así, el filicidio. Claro. Y si alguien recuerda la historia política argentina después, uno se da cuenta hasta qué punto Raskowski se anticipó. El carácter filicida de la sociedad argentina, en fin, no es exactamente un comentario menor. Pero bueno, y estaba, bueno, y había un panel, y en ese panel estaban muchísimos psicoanalistas muy prestigiosos, desde el Tato Pavlovsky hasta Fernando Ulloa, en fin, una especie de seleccionado, que yo conocía medio de oídas, pero no mucho más. Pero claro, yo metí el dedo en el ventilador, no me acuerdo bien qué dije. Cuando termina el programa, Blackie me dice, ¿podés venir el martes que viene? Sí, claro, le digo yo. Entonces el martes que viene fui. Y se repite la cosa y me dice cuando termina, ¿podés venir el martes que viene? Entonces yo la miro y le digo, Paloma, esto es un trabajo, claro que sí, me dice. Y así fue como entré a trabajar a la televisión. Que nunca habías pensado. Pero ni se me hubiera ocurrido. No quiero decir, había algo en esa Argentina de vi la luz, estaba prendida, entré, dije hola y te dejaban sentar, no había una exigencia de mostrar tus credenciales, mostrame cuántos posgrados tenés. No. Si funcionabas, estabas bien, y si no funcionabas, podías tener los posgrados que te pareciera, ¿sí? Y esa cosa abierta y franca
era muy porosa y era muy linda. ¿Vos te considerás un historiador o un ensayista? Porque vos has cultivado el ensayo histórico, fundamentalmente, me parece a mí, ¿no? Tenés razón. Para entrar un poco ya en la obra tuya, tus libros, ¿no? Mira, habla un poquitito de yo no libros. me considero un historiador y voy a decir por qué. Un historiador es alguien que trabaja con las fuentes y está mucho más preocupado por las fuentes que por otra cosa. Yo creo que el problema de la historia no es la hermenéutica, esto es el rigor de las fuentes, sino es la heurística, esto es la capacidad de interpretar las fuentes, que es un asunto bien distinto. Yo uso en consecuencia la historia como un insumo, esto es, soy un gran lector de historia y hay historiadores que me apasionan, son maravillosos. ¿Por ejemplo? Mirá, empezando por Mitre, que no tiene buena prensa, pero piensen ustedes lo siguiente. Mitre escribe en la segunda mitad del siglo XIX y escribe, siendo no un profesional de la historia, ni mucho menos, en el estándar académico intelectual de su tiempo, y lo podemos leer hoy con enorme provecho y entender muchas de las operaciones que hizo, que son operaciones casi de Estado. Esto es, Mitre inventó una especie de fundamento de la historia argentina que le permitía a la Argentina ser un país tan moderno como Italia en 1870. Y esto es una inteligencia soberbia y descomunal. Me gusta como texto, como escritura, les recomiendo leer a Vicente Fidel López. Por cierto, no es un historiador profesional, no tiene esa clase de rigor, pero tiene una prosa. Leerlo es realmente, cuando uno lee a Vicente Fidel López, ve una de las fuentes de Borges, como cuando uno lee a Paul Grusac. Entonces uno ve esa capacidad de entonar y seguir al mismo tiempo con esa capacidad de la palabra exacta, no esa ausencia de verborragia tan española, tal el estilo de Emilio Castelar, esa cosa del floripondio por el floripondio. Acá hay una mezcla del rigor cartesiano con la fluidez de ese hermoso castellano. Y Vicente Fidel López tiene una capacidad de contar admirable hoy. ¿Tu primer libro? Mi primer libro, a ver... El primogénito. Sí, es un libro que tuvo mucha suerte, porque, fíjense, la idea de que el mundo es meritocrático y que las cosas son como deben ser, es una cosa, lamentablemente no es exactamente así. Sara Gallardo era una escritora descomunal y recién 50 años después la descubrieron. Y tuvo la suerte de que la descubrieron. Fina Barshaber, que es una mujer del mismo nivel que Sara Gallardo, todavía no la descubrieron. Y muchos otros casos que son demasiado terribles. Si el autor muere y sus herederos creen que tienen que ordeñar la vaca, y esto no es un chiste, pueden hacer, por ejemplo, que la obra no circule más, porque como no les dan la ponchada de pesos que esperan obtener, el autor queda enterrado porque sus herederos no permiten esto hasta que se liberan los derechos, que es 70 años después de su muerte. Eso puede significar la doble muerte del autor, ¿se entiende? Porque 70 años después hay que ver cómo se hace para transformar eso en un texto legible. Entonces, no es una meritocracia. En el mundo hay una cuestión donde el azar interviene y donde hay libros importantes que están enterrados, pero generalmente los terminan desenterrándolos. Y hay libros que encajan en su época, encajan en su tiempo. Y eso hace que un libro funcione. Y Los Cuatro Peronismos tuvo esa extraña habilidad. Porque conviene entender algo, un libro después que uno lo escribió ya no es de uno. ¿Sí? Uno no tiene mucho más que hacer con él. Uno lo mira como se mira a un hijo. Uno puede querer mucho a un hijo y desear lo mejor para él,
pero no puede evitar que se choque con la pared, que haga huevadas como correr. Es decir, hay cosas que forman parte de la existencia y nadie se las puede ahorrar a nadie. Alejandro, un detalle que me llamó la atención, vos escribiste un libro con Tony Negri. Espera. Tony Negri, un intelectual norteamericano, contá un poquito. Tony Negri es uno de los pesos pesados del siglo XX en ciencias sociales. A nivel internacional, ¿no? Sí, claro. Global. Es un tipo que lo tradujeron a cuánta lengua existe y, en fin, juega en esa primera división mundial. Lo que, a ver, como yo soy muy cara dura y tenía el email de Negri, y él escribió un libro que a mí me interesó mucho, y yo le mandé, ¿Se lo comentaste? le mandé un comentario, y él lo leyó y le encantó, y entonces armamos, bueno, y entonces cuando vino a Buenos Aires me dijo, ¿por qué no participás? Y bueno, así fue como, ¿entendés? Digo, igual que con Blackie, es una cuestión de azar. La suerte me ayuda, pero yo sé acompañar mi suerte. Claro, algo te habrán visto, si no, no te dicen nada. Muchas veces se ven y se equivocan, y muchas veces el otro tiene y no se ve. Sí. No es tan fácil. Sí. Digo, hay suerte, y yo tengo suerte, y tengo suerte de verdad. Estoy vivo, entre otras cosas, porque tengo muchísima suerte. Pero, en fin, de hacer 7 de 9 vuelos con alguien, y en los 2 vuelos que yo no hice, el avión se cayó y todos los que estaban ahí se mataron, saben ustedes que, en fin, de modo que si viajan conmigo en avión, sepan que pueden ir tranquilos. No se va a caer. Vamos a los libros, porque libros que escribiste, pero muy breve de cada uno. Por ejemplo, El país que estalló, por ejemplo. El país que estalló es básicamente tomar el argumento del Villiquen y mostrar por qué es insensato. Claro, fíjense, a todos les cuentan que el 25 de mayo de 1810 hubo una revolución que rompió el orden colonial de nuestra relación con España. ¿Sí? Eso lo dicen los de derecha, los de izquierda, claro, los más eruditos, todos. Yo no estoy de acuerdo porque eso obviamente no es así. A ver, hubo una invasión inglesa en 1806. El virrey huyó, cosa que sabemos todos y cuenta el Villiquen. Y los ingleses, con 1.400 soldados, tomaron la ciudad. ¿Por qué tomaron la ciudad? Porque no presentaron, el virrey que huyó no presentó una defensa y se negó a armar a los habitantes de Buenos Aires. ¿Por qué? Una vez que los armaba, ¿cómo los desarmaba? ¿Sí? Entonces los habitantes de Buenos Aires, con Liniers y unos milicianos que trajo Liniers de Montevideo, pero básicamente a partir de la autodefensa de Buenos Aires, echaron a los ingleses, y no solo echaron a los ingleses, sino que destituyeron al virrey en cabildo abierto con 5.000 milicianos armados. Ahí está la revolución. En toda la historia de Hispanoamérica, la única vez que se destituyó a un virrey fue esa. Vinieron los ingleses de nuevo, los rechazaron, y el jefe de la defensa, Liniers, se transformó en virrey interino. A ver, ¿tenía alguna posibilidad su majestad española de cambiar ese virrey? Por supuesto que no. Estaba armado, había expulsado a los otros y encima declaraba que era que su soberano era Fernando. ¿Pero Fernando era su soberano? No, Fernando no era soberano de nadie porque había llegado Napoleón y los había puesto presos a todos, de modo que ni había soberano en España, ni el no soberano de España podía ser soberano de acá, y es más, el no soberano de España nos decía que teníamos que admitir al hermano de Napoleón de rey de esta zona. Pues bien, entonces la situación dependió de la autodefensa, que se transformó en autogobierno, y el gobierno, cuando se termina la cuestión, pues bien, se termina la cuestión y se acabó.
De modo que el 25 de mayo, si ustedes miran bien, lo único que hubo fue la crisis de España, porque se termina la resistencia española y Napoleón termina de vencer, pone fin a cualquier forma de gobierno independiente español que no sea el del hermano de Napoleón. Entonces yo me pregunto, si no es una colonia, porque se independizó en 1806, si no paga impuestos, porque conviene recordar que desde la batalla de Trafalgar, cuando el almirante Nelson destroza la flota franco-española, la plata potosina ya no iba más a Buenos Aires. Y por eso vienen los ingleses acá, porque saben que la plata potosina está en Buenos Aires. Y eso es lo que se llevan, la plata potosina. Entonces, no pagan impuestos, no son una colonia, están armados. Explíquenme ustedes qué era lo que les faltaba la declaración de la independencia. Pero el secreto de la situación es que cualquiera que observe esos términos en sus términos se da cuenta de que lo que cuentan y los datos duros que tenemos a la vista no sirven para armar esa historia. Dicho de otra manera, eso es más bien literatura mítica que historia política. ¿Se entiende? Y cuando a uno se lo cuentan, no es tan difícil de entender. Es más, yo tuve esta situación frente a Félix Luna, y yo era un muchachito, un hombre muy joven, y él era el historiador de la Argentina, ¿sí? Le alcanzaba con decir, Horowitz está equivocado, y se terminaba la discusión. Sí. Y dijo, es como él dice. Y se quedaron todos asombrados, y yo también. Y esto también es tener suerte. Bueno, un libro, El país que estalló, otro, Las dictaduras argentinas. Bueno, a ver, cualquiera que vivió en la Argentina en los años que nos tocaron a nosotros... Y estudié los golpes militares, que hubo, claro, siglo XX. Efectivamente, yo me interesé por los golpes exitosos. ¿Por qué los golpes de Estado se dan en un periodo muy determinado? Arrancan en 1930 y terminan en 1976. Antes no hay golpes de Estado exitosos y después ni siquiera hay intentos. Y los pequeños intentos que hubo fracasaron todos. Entonces, ¿por qué eso funciona así? Es una cuestión que me parecía relevante y que no es exactamente una cuestión histórica, sino de sociología política, que es en rigor de verdad de lo que yo más me ocupo. Pero para esto el insumo histórico es absolutamente imprescindible. Una de las características que tiene Alejandro, que no es muy frecuente, es que él mira a la Argentina en una perspectiva global. O sea, mira el contorno y mira también el centro al mismo tiempo, ¿no? En un flujo. Eso no es muy frecuente ni entre los ensayistas ni entre los historiadores, y eso da una gran riqueza de comprensión, ¿no? Porque vos decís, es la única forma de entender, ¿no? A ver, cuando uno escucha a la gente que habla de mercado, uno lo primero que se da cuenta es que hablan de mercado, pero no saben bien qué es el mercado. Y parece ser que el mercado actúa per se. Cuando uno mira los ciclos históricos largos, uno descubre algunas cosas muy rápidas. En 1810 también existía el mercado mundial, pero era muchísimo más pequeño. Era Gran Bretaña y sus asociados comerciales. Gran Bretaña era la fábrica del mundo, todos los productos básicamente de producción industrial eran de origen británico y el resto eran intercambios comerciales. Pero 9/10 partes del resto del mundo no integraba el mercado mundial, incluida Europa. En 1848 vemos una primera ampliación de ese mercado que ya incluye a Francia, a Italia, incluye a Holanda, que forma parte original de la cuestión con la Revolución Holandesa, y vemos que en 1890 lo que se entiende por las grandes potencias europeas
Alemania, Francia, Italia, ya forman parte orgánica del mercado mundial. Pero Rusia forma parte lateral del mercado mundial, China no forma parte del mercado mundial, Asia y África forman parte de una forma muy minoritaria y segmentada. Hasta 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todavía los dos países más importantes geográficamente del planeta, los 5 países grandes son Rusia, China, los Estados Unidos, Canadá y Australia. Esos son y Brasil. Esos son las grandes masas geográficas territoriales. Pues bien, ni Rusia ni China formaban parte exactamente del mercado mundial. Y si tenemos en cuenta que en 1945, de cada 3 habitantes de este planeta, 1 era chino, estamos diciendo una cantidad descomunal de gente. Y que Asia y África formaban parte del mercado mundial como colonias. Esto es, no formaban parte. Entonces, el secreto es que recién en 1991, con la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín, todo esto se incorpora al mercado mundial y tenemos una novedad. El mercado mundial y el planeta Tierra son la misma cosa. Pero esto es una novedad que tiene 40 años. ¿Se entiende? Y esta no es el resultado espontáneo de algo, es el resultado de políticas aplicadas. Clausewitz nos hace saber que la guerra es la continuación siempre de una política. De modo que sin política no hay ni guerra ni mercado. ¿Se entiende a dónde voy? La idea de que la participación del Estado Nacional en el mercado mundial no tiene relevancia es una idea trivial y es una idea que la historia contradice todo el tiempo, todas las horas. Pero ¿qué pasa? Como es en una sociedad harta de las explicaciones que no funcionan y de fuerzas políticas que no son capaces de resolver la crisis de la sociedad argentina, aparece un señor, grita fuerte y explica cosas muy básicas y elementales y pareciera decir cosas nuevas. Pero miremos, la dolarización es la convertibilidad y la convertibilidad llevó al estallido del 2001. No hay que ser un estadista para entenderlo. Y la convertibilidad no es otra cosa que la caja de conversión de Carlos Pellegrini de 1890. ¡Wow! Tomar esto como una novedad, en fin, solamente para ágrafos esto puede ser una novedad. Ágrafos no faltan, sin duda, cuando nosotros miramos el piso de la educación pública, estamos sabiendo cuál es el piso de la calidad del debate político. Cuando alguien mira el debate político por televisión y el piso educativo, comprende. A ver, uno puede opinar lo que le parezca de Arturo Frondizi, o de Perón, o del general Lanusse, o de mucha gente más. Pero uno no puede no saber, sobre todo a nuestra edad, que era gente que sabía de qué hablaba. Podemos estar de acuerdo con ellos, no estar, ese es otro asunto. Pero si Frondizi explicaba un asunto, uno se sentaba y escuchaba. Podía discutir con Frondizi, sin duda, pero no estamos hablando de un charlatán que blablea y hace ruido con la boca. Estamos hablando de gente que se preparó y sabe. Uno puede opinar lo que le guste de Perón, sin duda, pero cuando Perón era mayor, era profesor en la Escuela Superior de Guerra de Estrategia. Edad... De la década del 40. ¿sí? Claro, edad no en la que es alumno de la Escuela Superior de Guerra, no profesor. Entonces, esto, y en esa época no era Perón, ¿sí? Estamos hablando de un mayor. Estamos hablando de gente que tiene otro piné, de otro nivel. Y eso se ve no solo en la Argentina. Cuando uno piensa que un tipo como Trump fue presidente de los Estados Unidos, ¡wow! Cuando un tipo como Boris Johnson compartió la silla de Churchill, ¡wow! Y supuestamente fueron parte de la misma fuerza política.
¿Sí? Piensen ustedes que un tipo tan poco elegante como Richard Nixon, porque Nixon francamente no era un tipo que lucía, no era Kennedy, no era Obama, que son tipos que tienen aparte el don de hacer valer un argumento. Pero que Nixon entendía el mercado mundial, no hay ninguna duda. Fíjense una sola cosa. El nacionalismo europeo, con el general de Gaulle a la cabeza, creían que podían fastidiar a los Estados Unidos presentándole los dólares en Fort Knox para recibir el oro. Y como el oro en Fort Knox costaba 35 dólares la onza fijo y en el mercado libre costaba otra plata, era fácil. Ponías los dólares, recibías 35 por cada 35 dólares una onza de oro, la vendías y obtenías de nuevo dólares y hacías la diferencia. Nixon lo dejó hacer 1, 2, 3 y un día dijo, no, no lo hacen más. Y terminó la conversión del patrón oro en 1971. Y la hegemonía norteamericana de ahí en más fue abrumadora, porque ellos tienen la maquinita de imprimir los billetes que tienen capacidad cancelatoria internacional. De modo que aquellos que creían que estaban fastidiando a los Estados Unidos, le dieron la manija definitiva. Y eso lo hizo Nixon. Nixon hizo el acuerdo con China, con Kissinger. Y eso significó la derrota político-militar de la Unión Soviética. Y lo hizo con una lapicera, entendiendo, ¿sí? Lo que estoy contando básicamente es la importancia de entender. Cuando el que entiende está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la ventaja es infinita. Cuando el que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, no entiende, es trágico. Y acá nos suele pasar algo de eso. Esto que decía Alejandro muestra un poco lo que había dicho antes cuando dije esa visión global que él tiene, ¿no? Siendo fundamentalmente un autor de libros de historia argentina, de ensayo histórico argentino, ¿no? Pero también has escrito un libro que se llama El huracán rojo, donde te saliste del libreto. Pero, ahí va. No sé si Blackie te habrá dicho esto, pero un minuto porque quiero que hables un poquito más de, él lo dijo al pasar, un clásico de la literatura política argentina del siglo XX, que es Los 4 peronismos. Y ahí dedicarle 2 o 3 minutos porque no sé si es el libro que vos considerás más importante. A veces pasa que la gente considera un libro y el autor no. Pero vos sabés que ¿cuáles son los 4 peronismos? Los hijos son cuando uno le dicen ¿qué hijo preferís? Claro. Es una complicación muy seria. Y no es que, a ver, no es que uno prefiera o no prefiera un hijo, pero hay algo que sucede en la relación con otro que no sucede con los 2 o con los 3 que uno tenga. Yo tengo 2 hijos y mi relación con los 2 es muy distinta. No puedo decir que prefiero a uno sobre el otro, porque no es cierto. Claro. Pero eso es distinta. ¿Se entiende a dónde voy? Con los 4 peronismos, miren, ustedes nunca se compren la opinión de un crítico, por muy notable que sea, sobre un libro. Bueno, pero tiene 40 años y se sigue leyendo. Y está en las librerías. Así es. Eso dice algo, ¿no? Ese es el chiste. Un libro que resiste 40 años y algún mérito tiene. No, claro, porque imagínense un objeto tan cambiante como el peronismo, lograr que algo que funcione durante 40 años supone pescar algo de esa lógica, de ese funcionamiento que permite que esto suceda. Y eso creo que es cierto. Creo, vamos a ver, yo me acuerdo siempre, la primera vez que escuché una gran crítica literaria, una mujer grande y brillante, dijo lo siguiente, dijo, yo quiero un mundo en el que el Quijote no sea más un clásico. Entonces yo pensé, ¿qué está diciendo esta mujer? Digo, casi con enojo. Entonces dijo la segunda parte, porque el Quijote es un clásico en un mundo horrible. En un mundo que deje de ser horrible, este texto deja de refractar lo que allí sucede. La Biblia no se lee porque la Iglesia Católica u otras iglesias están detrás. La Biblia se lee porque es un gran libro.
Y cuando uno abre un gran libro y lee, tiene cosas para entender y pensar. Y que un libro pueda estar vivo tanto tiempo habla de, no sé si habrá intervenido la divinidad, pero que es divino sin duda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, entonces el tiempo es el juicio de todo. Cuando algo atraviesa una cierta cantidad de tiempo, podemos depositar una cierta confianza. Las otras cosas son opinables. Vamos a decir, nada de los cuatro peronismos. ¿Cuáles son los cuatro peronismos? Bueno, y después vamos al libro, porque si no nos van a retar acá, porque no hablamos nada del libro todavía. A ver, el primer peronismo es el obvio, el del 45, sí, 27 del 40, sí, diciembre de septiembre, de octubre, perdón, caramba, me voy a equivocarse con esa fecha, no, es gravísimo. La Revolución Libertadora, septiembre, 16 de solamente, septiembre. Hasta el 16 de septiembre de 1955. El segundo peronismo es el momento en que Perón es derrocado y empieza lo que en la épica peronista se conoce como la resistencia. Sí. Y esa resistencia tiene como un protagonista nuevo, que es el movimiento obrero solo. Y resiste un rato y después empieza a dedicarse a otra cosa. En 1970, Perón era un general jubilado. Uno podía ir a Madrid y en el tour podía ir al Museo del Prado y si quería seguía en Puerta de Hierro. Porque Perón, claro, no tenía mucho que hacer y recibía a todo el mundo. Sin embargo, fíjense, un general jubilado que en el hecho político más grave anterior, el Cordobazo, donde el peronismo no tiene ningún papel relevante, ni mucho menos, ni nadie se plantea el regreso de Perón, pues bien, eso abre el juego para que un sector nuevo que ingresa a la lucha política, muy joven, influido por la Revolución Cubana, los montoneros, pongan en activo a una situación que antes no lo estaba. Podemos opinar lo que nos parezca sobre los montoneros y existe el perfecto derecho de hacerlo. Lo que no podemos hacer es ignorar que ellos pusieron un nuevo precio a Perón y que ese era el efecto de la Revolución Cubana sobre la juventud latinoamericana. Por eso, no casualmente, cuando muere el Che, Perón dice en una cartita, tal vez murió el mejor de nosotros. El tal vez era muy astuto y lo del mejor también, pero conviene entender que durante la década del 60-70 ese era el horizonte de los jóvenes latinoamericanos que tenían algún horizonte. Había otros que se dedicaban a otras cosas con su más perfecto derecho, pero ese es un horizonte epocal. Y un horizonte epocal podemos coincidir o no coincidir, es otro problema. Las cosas son como son. Cuando uno niega que Hitler es el horizonte epocal de la Europa del 30-40, esto no quiere decir ser nazi, esto quiere decir entender cómo es una cosa. A mí no me produce gran alegría eso es otro problema, pero que lo era, lo era. Entonces, acá la cuestión, y ese es el segundo peronismo, y ahí con el regreso de Perón empieza el tercero, que es el de la JP. Y eso se termina con la muerte de Perón y tiene una fecha muy precisa, que es, fíjense, Gelbar es ministro de Economía primero de Cámpora, después de Lastiri, después de Perón y durante 3 segundos de María Estela Martínez de Perón. Y le dan un shot en el traste y lo mandan a la casa. Y aparece el ingeniero Celestino Rodrigo. El ingeniero Celestino Rodrigo no es importante él. No es que él es importante. Sucede una cosa importante que lleva su nombre, y es el Rodrigazo. Y cuando vemos el Rodrigazo, vemos un cambio de política, de estrategia política y económica decisiva. Entre 1975 y 1991, durante 16 años la Argentina vive en inflación permanente. Nunca hubo un año con menos de 100% de inflación y hubo 2 hiperinflaciones, una del 16.000% de inflación, hasta la convertibilidad del doctor Cavallo, que estabiliza esa situación y que Cavallo había pensado por un rato, no como un instrumento permanente,
por eso se pelea con Menem y se va. Esto se mantiene en esos términos. Entonces ahí tenemos la aparición de otro peronismo que no tiene nada que ver con los tres, que es el cuarto, que se despliega en verdad con Menem. Menem es el otro, y Menem no es simplemente el peronismo. Menem es una visión epocal. Los valores del menemismo no son los valores de los votantes de Carlos Saúl Menem. Vivíamos a 660 pesos de Miami y queríamos vivir a 660 pesos de Miami. Un peso, un dólar. ¿Se acuerda? Bien, esa fantasía descomunal es igual que las borracheras. Mientras uno está ahí, está todo bien. Ahora, después viene el bajón. Y cuando viene el bajón, bueno, en eso estamos. Entonces, el punto acá es que ahí aparece el cuarto peronismo, y ese cuarto peronismo ya no es ninguno de los otros tres, y ya no tiene más capacidad de mutar a mi modo de mirar el fenómeno. Es decir, ya no es otra cosa que un peronismo que se va desangrando. Cuando uno mira, y ahí podemos entrar casi en el libro, cuando uno mira los datos duros, entiende. Primer asunto, cuando uno mira las tres últimas PASO presidenciales, ¿qué ve? El último ganador de las PASO, Milei, es el que menos votos obtiene en alguna PASO a las anteriores. No llega a los 8 millones y en las PASO que gana tanto Fernández como, porque las PASO las gana Scioli, no las gana Macri. Macri gana el balotaje, ¿sí? Pierde las PASO, pierde la primera vuelta y gana el balotaje. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos básicamente que el que gana no tiene 8 millones, cuando los otros ganan con 10, cuando hay mucho más votantes. Y segundo, vemos algo no menos importante que esto, y es que el que gana, si comparamos los que no votaron, más los que votaron en blanco, más los que anularon el voto, vemos que hay 12 millones de votos no realizados. Un sistema que deja a la mayoría afuera del sistema no nos está diciendo poco de qué piensa esa sociedad sobre la calidad de sus dirigentes políticos. Miremos, los tres últimos presidentes, el que está en ejercicio, que es un modo de hablar, claro, Macri y Cristina, ninguno de los tres puede ser candidato porque no llega al balotaje. Esto explica por qué Milei. Milei es básicamente el signo que nos hace saber el estado de catástrofe de la política argentina. Vos decís, Alejandro, que Milei es las cacerolas del 2001. Sin la gente, las cacerolas en la encuesta. A ver, los tipos que golpeaban la cacerola, de nuevo, podemos estar de acuerdo, eso es otro problema. Lo que vemos allí es dinámica política. Gente que pone el cuerpo para hacer lo que cree que tiene que hacer. Podemos opinar de esto de mil maneras, ese es otro asunto. El que vota a Milei no pone el cuerpo, no pone nada. Tiene un botón imaginario de una bomba imaginaria porque quiere que todo vuele por los aires simplemente poniendo un voto en la urna. Es una fantasía, ese es otro problema. Pero la idea de que no hay motivos fantasiosos para votar, en fin, somos argentinos y tenemos más de cierta edad, de modo que sobre fantasías podemos escribir 2 volúmenes, ¿sí? Lo que falta acá no es fantasía, faltan otras cosas, pero fantasía hay. Y esta es una fantasía compartida por una mayoría que es el resultado de lo que se ha hecho con ella. A ver, cuando uno mira la situación educativa de la provincia de Buenos Aires y recuerda nuestra escuela primaria, entiende. Cuando nosotros estábamos en 3er grado de la escuela primaria pública, no había nadie que no supiera leer,
pasábamos todos al frente y leíamos con el libro de lectura. Escribir razonablemente, composición, tema, algunos sufrían más que otros, pero la vaca la escribíamos. Sabíamos sumar, restar, multiplicar y dividir todos. Y la regla de 3 simple también. La compuesta iba a ser más adelante. Esto no lo sabe la mayoría de los que termina la escuela primaria. Hay ágrafos que tienen el título porque no se puede rechazar a nadie. En fin, el estado de la cuestión es de un orden tal que la cuestión no se explica muy difícilmente. Y se entiende por qué alguien cuyo conocimiento sobre las cosas es mínimo, para decirlo con mucha educación y amabilidad, puede ser un líder político. Estamos hablando que él sea un líder, nos hace saber del nivel de decadencia de este orden político y social. Bueno, yendo al libro en directo, ¿no? O sea, una cosa que quería preguntarte es, ¿vos considerás que el peronismo está estallado, digamos, está estallado? De nuevo son datos, no es lo que yo opino, ¿sí? Los datos. En el 2019, de las 3 candidaturas presidenciales con chance, de los 6 candidatos a presidente y vice, 5 eran peronistas, incluido el que acompañaba a Macri, que fue ni más ni menos que el jefe de la bancada oficialista del Senado durante una década. Pichetto, claro. ¿Sí? Es decir, eso no nos dice poco. Bueno, esto es lo que decía el general, decía, todos somos peronistas, ¿no? O sea, ¿se ha hecho realidad? Esta es una buena pregunta y es muy linda, porque el general, yo entendí este asunto por aproximaciones sucesivas. La primera vez que yo escuché esto como ironía de Perón, dije, bueno, como el peronismo tiene una procedencia aluvional, viene de muy diversos sectores y segmentos, esto puede decir que, bueno, que el peronismo de alguna manera se ha hecho con pedacitos de todo. Esta fue mi primera comprensión. Después me di cuenta, mirando más seriamente el asunto, que era bastante más complicado. Y me doy cuenta exactamente de esto en la distribución del ingreso nacional. Entre 1945-46 y 1975, gobernara quien gobernara, entre el 42% del producto y el 48% se lo llevaban los asalariados. Fíjense que había 4% de pobres, y para ser pobre en la Argentina había que ser un desocupado. Un trabajador podía comprarse un lote en las afueras de Buenos Aires, hacerse una casa, levantar la casa, transformarse en propietario y iniciar la carrera del electrodoméstico hasta llegar al auto usado sin ninguna complicación seria. Y si tenía ciertas características, sus hijos, por supuesto, iban a la escuela secundaria y algunos llegaban a la universidad. Y se recibían. Y eran magníficos profesionales. El propio Perón nos da un ejemplo de qué idea tiene un militar de lo que es la educación. Perón, claro, para un Perón, ¿qué tenía que ser un obrero a futuro? Un ingeniero. Entonces, de la escuela industrial, fábrica, pasó a la tecnológica nacional. Era una idea interesante, por supuesto, enormemente limitada. ¿Por qué un obrero tiene que ser ingeniero y no puede ser profesor de filosofía y letras? No, eso no. Pero bien, pero convengamos que en los valores de época esto era una novedad. Existía lo que en sociología se llama la capacidad de movilidad ascendente en una sociedad. Se podía arrancar abajo y terminar muy razonablemente arriba. Se terminó. El 75 supone el Rodrigazo y de ahí en adelante una redistribución regresiva del ingreso nacional. En este momento los trabajadores se llevan el 23% del producto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La mitad. Entonces uno dice, bueno, esto
explica bastantes cosas. Porque la idea de que una democracia puede no satisfacer las necesidades básicas de los integrantes de una sociedad y llamar a eso democracia es un abuso de las palabras. La Argentina de los 60, 70 tenía muchas complicaciones, pero era una sociedad vivible. Lo que nosotros dramáticamente mirábamos con sospecha y con todo derecho críticamente, y no voy a hacer el panegírico de semejante cosa, hoy nos damos cuenta a qué astronómica distancia estamos de esto. Un tipo puede ser un trabajador en blanco y ser pobre. Tenemos más de 40% de pobreza. 3 de cada 4 menores de 18 años es pobre. ¿Qué horizonte puede plantearse alguien que tiene 20 años hoy? ¿Qué se puede imaginar? Entonces, francamente, uno entiende mejor todas las cosas porque los datos duros permiten entender. Porque eso es lo que hay que explicarse. A ver, de derecha es el que sabe cuáles son los datos duros y tiene una respuesta conservadora. De izquierda es el que comparte con el otro los mismos datos duros y tiene una solución transformadora. Pero el que no conoce esto, el que no enfoca esto, no es ni de derecha ni de izquierda, es bruto. ¿Sí? Entonces, transformar a cualquiera en derechista o a cualquiera en izquierdista es un abuso del lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando uno miraba una discusión política en los 60, 70, veía argumentos, no chicanas. Se paraban argumentos, uno podía compartirlos, es otra historia esa, pero uno no podía no pensarlos y no considerarlos. Realmente hoy la discusión es patética. La única discusión es el cargo. Si ustedes miran un afiche de campaña de cualquiera, es lo más parecido al afiche de campaña del otro. La caripela, un numerito y no mucho más. Y a lo sumo, wow, una consigna de alguna clase. Pero bueno, mejor no comentemos la consigna, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos, y este es el centro de la cuestión, es la crisis de un orden político, no la corrupción personal de los políticos, que por supuesto existe. Cuando uno mira la situación chocolate en la provincia de Buenos Aires, entiende, un señor con 40 tarjetas de débito. Y no es uno, y no es que ese señor es de una fuerza política. Ese es el orden político existente. Por eso cuando Milei dice la casta, no miente. Aunque él forma parte de la casta. Pero eso es un pequeño detalle. Pero el valor de ese gesto es el valor de lo que nadie pone en tela de juicio en este orden. Alejandro, vos hablaste recién mencionaste de la palabra transformaciones. Vos lo que decís en la página 112, esto lo digo para que vean que leí el libro, porque no sé si se dieron cuenta. No sé si saben, pero yo no tengo la menor idea de lo que dice la página 112. Ahora te lo digo. Eso me quedo más tranquilo. Ustedes no sé si se dieron cuenta que no todos los que presentan los libros los han leído. Y esa es una novedad. A mí me ha pasado. Pero perdón, ¿te das cuenta? ¿Sabes el nivel de impostura que supone que alguien pueda presentar un libro que no leyó? Bueno, un libro que escribí con el sociólogo José Enrique Míguez, que ustedes conocerán, me acuerdo que lo estábamos presentando y en el medio estaba, no voy a decir se dice el pecado, pero no el pecador. Un hombre importante. Y nos miramos con José y dijimos, no lo leyó. No, estaba diciendo cosas que no bueno. Pero bueno, en la página 112 dice algo así como que no hay en el kirchnerismo una masa rugiente. ¿Te acordás de esa frase? Sí. Muy lograda esa frase, que deseosa de transformaciones
no sé si decías, transformaciones Claro, pero empecemos de nuevo. revulsivas, decías. Bueno, o sea, se aburguesó el kirchnerismo. ¿Qué pasó? Vamos más despacio. A ver. Vamos más despacio. ¿Alguno de ustedes va a votar con alegría? ¿Quién sí? Bueno, varias. No. 3. Eso... está bien, pero eso y la alegría no se... A ver. Claro, ahí no entra la alegría. Ahí. No, claro. No. Despacio. Lo que quiero... a ver. Hubo momentos en la Argentina donde votamos con alegría. Notable. ¿Pueden apagar los celulares porque está rebotando? ¿Qué pasa? Sí, tengo el celular. Apagarlo. Sí, no, pero lo apagamos, ya está. Ahí es el celular, yo no tenía la menor idea, gracias. Sí, pero una cosa es esa y otra cosa me parece que es votar con alegría. Claro, ¿no? Dos cosas. Votar con la confianza de que uno va a estar resolviendo de verdad los problemas de su país. ¿Le está ejerciendo un derecho que no tiene por qué ser? Sin duda. Pero el derecho a tener derechos no es lo mismo que ejercer un derecho. Entonces, no mezclar una cosa con la otra es una grave equivocación. Y este es el punto al que me quiero referir. La mayoría, la compacta mayoría, por supuesto siempre hay gente que le pasa otra cosa. La estadística nos hace saber cuál es una dirección mayoritaria de algo, no que todo es igual a eso. No, ni es cierto ni va a ser cierto. La estadística siempre es un aplanamiento promedio de algo. Y el promedio es eso, un promedio, no otra cosa. Pero lo que quiero mostrar es que hay algo que cambió dramáticamente, y es la expectativa. La calidad de nuestras expectativas no tiene nada que ver. Si retrocedemos, vamos a descubrir que tuvimos mayores expectativas yendo para atrás cada vez más. Y este es el punto. Entonces, cuando yo digo no hay mayorías rugientes, es una ironía en rigor de verdad. Lo que uno ve es una cáscara vacía, lo que uno ve es formas políticas que trabajosamente uno hace el esfuerzo de decir, bueno, es así, y bueno, es lo que hay. Que se acerca más me hace acordar mucho al género grotesco en el teatro, ¿no? Es muy parecido. Para mí es igual. Ahora, claro, esa es mi opinión del asunto, pero se entiende. Lo otro, yo creo que hay cosas donde las opiniones personales son secundarias. Hay cosas que son. Y uno puede opinar sobre lo que es, pero primero es, después se opina. Y no mezclar las dos cosas es un ejercicio básico de comprensión. Es muy difícil, y yo no digo que a mí me sale siempre, cuidado, no. Pero es el intento que hago siempre. No es a mí me cae bien, no es a mí me cae mal. Esto es. Y después, no es que yo ignoro cómo me cae, no. Pero cuando sé que alguien me cae mal, de antemano, le aseguro analíticamente, de antemano, que voy a dar primero por bueno lo que él dice, porque me cae mal. Y solamente si voy a probar de verdad que lo que él dice no es como él dice, una vez que tengo eso probado me lo permito, si no, no. Porque si no estoy amañando el resultado, es decir, me estoy autoengrupiendo. Y no es esa la idea. Porque en una situación donde la crisis alcanza este rango, no es una buena idea contarse cuentos japoneses. Bueno, ya tenemos que ir terminando porque el horario así lo indica. La señora quiere... Pero ahora, después vamos a preguntas. Lo último que quería comentar, hay un clásico que ustedes conocen también de la historia de Argentina, que es la larga
agonía de la Argentina peronista, de Tulio Alperín Dongui. Claro. Tiene, curiosidad, ¿tiene algo que ver el subtítulo La larga agonía del cuarto peronismo? ¿Te inspiraste en Alperín? No me inspiré. A ver, uno sabe... El doctor Freud nos explicó hace un rato largo que lo que pasa y lo que uno cree que pasa no necesariamente es lo mismo. ¿Sí? Entonces, partiendo de este asunto, que uno no siempre sabe qué arrastra y no se da mucha cuenta, mira, recordando un fragmento del texto, hay algo que Dongui dice ahí, que yo digo de otra manera, pero que es muy parecido. Él dice, hablando del peronismo actual, del peronismo de ese momento, tiene la música de la JP y algo parecido a la letra del desarrollismo. Y yo digo, tiene la música de entonces y la letra de Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque fíjense un pequeño detalle. Una de las cosas claves en cualquier estructura financiera es la ley de bancos. Y la ley de entidades financieras que nos rige hoy, sin ninguna modificación, es la de 1977. Esto no es un chiste, ni es una cuestión secundaria, ni es una astucia de un ministro de Economía. Es una continuidad manifiesta y obvia. Pero no es porque Martínez de Oz sea bueno o sea malo, este es otro asunto, sino porque esa es la lógica en la que está organizado hoy el programa de negocios de las empresas en la Argentina. Y la empresa que no hace esto, quiebra. A ver, la idea de que un director de empresa hace lo que él quiere es una idea fantasiosa de alguien que nunca dirigió ni una calecita. Uno hace lo que tiene que hacer para que eso no se caiga. Y si hace otra cosa, se cae. Es facilísimo. Por lo tanto, uno no puede elegir lo que hace. No es que un señor dice, bueno, voy a echar a 3.000 tipos y está contentísimo. Puede ser que alguno sea así de cretino y la pase bien. Pero puede ser que el tipo le duela en el alma y los tiene que echar igual. Porque si no, se terminó el negocio. Entonces, en esto, cuando los juicios morales tienen una cosa muy complicada. No es que no se pueden hacer, pero hay que hacerlos después. Primero hay que entender. Spinoza decía, no llorar, no reír, entender. Esa es la consigna. Bien, terminamos la última pregunta y vamos a las preguntas del público. Yo soy muy curioso, por eso soy investigador también, ¿no? Y esa es la clave. Uno investiga solo cuando tiene curiosidad. Entonces te voy a preguntar algo por pura curiosidad mía, que vos tenés ahí un texto de Guillén muy lindo, pero antes dice, para Drucky, que sabe cuándo y cómo insistir. ¿Qué es eso? Drucky es mi mujer. Y el libro este existe porque ella me dijo que yo tenía que hacerlo acá, ahora, en este momento. Y yo no tenía, de verdad, muchas ganas. Porque hubo que hacer esto a toda velocidad, tomándose un enorme trabajo. Y un enorme trabajo son, a ver, para que se entienda. La editorial también de... Claro, son 14 horas diarias durante 90 días. ¿Sí? Maratónico. Sí, sí. A ver, yo no me voy a quejar. Yo vivo exactamente de lo que me gusta hacer y lo que me interesa. De modo que yo no me voy a quejar de esto. Sería desmedido y disparatado. Claro. Pero al mismo tiempo, no siempre tengo ganas de invertir 14 horas, poner el traste ahí y sacarlo al final y seguir. Bien. Entonces, esto existe porque entre la editorial y Drucky dijeron, hay que hacerlo. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer si no tengo otra? Bueno, preguntas ahora, el que quiera puede decir y opinar. Lo único que les pido es que no hagan discursos políticos, hagan preguntas. ¿No? Doctor, explicó y yo entendí perfectamente el fenómeno Milei. ¿Podría explicar la candidatura de Sergio Massa? Sí.
Massa es el único candidato de ese espacio político que llega al balotaje. Y esto, fíjense, esto es casi una hazaña. Hay que ver, a ver, la situación es tal que cambia tanto cada... A ver, esto, si me lo hubieran preguntado hace 8 días, lo podría haber asegurado. Hoy, con lo que pasó ya con el dólar en el último minuto, tuvo que cerrar las operaciones de cambio y descubrió que existe el dólar blue. Es casi un chiste. Pero esto nos habla del estado de la cuestión. Que el ministro que está haciendo el ajuste nos explique que el gobierno del que él forma parte, él no forma parte, es casi, bueno, roza la psicosis, ¿no? Bien, pero como ustedes verán, las capacidades literarias en la Argentina son muchas. Pero lo interesante del asunto es que más allá o más acá, en el doble sentido de más allá y más acá, no tienen otro. Es el único que mide. Esa es toda la explicación. No tienen otra. Si ustedes miran a los otros... Recuerden cuando Cristina puso un minuto... Bueno, no saludaba ni a la bandera. Y como decían en el chiste, no mueve el amperímetro. No, bien. Entonces, no es una cuestión de yo opino, ¿sí? Es el único que puede jugar allí. En los restos no tiene posibilidad alguna. Y cuando lo ven en el debate entienden. Es un tipo al que no se le mueve una ceja que decide que no se le mueve. Ni se pone nervioso, ni se altera. No es Patricia Bullrich. ¿Se entiende? Digo, de nuevo, me puede gustar, no gustar. Ahora, cuando uno mira a Patricia Bullrich, ve a la persona que sacó del juego al único tipo que podía ser candidato para presidente y tal vez ganar de su propio espacio. Porque lo único que existe es la pelea por las candidaturas y no existe ninguna pasión por formar parte de algo que es más importante de lo que yo llamo groseramente el propio oculismo. El propio oculismo es muy sencillo, lo único que importa es mi culo. Por lo tanto, no hay nada más importante, nada más interesante, nada. Y esto, ahora, cuando en política esto es así, no hay política. No. Entonces, lo que hay es simplemente una lucha despiadada en el peor sentido, porque yo no tengo nada en contra sobre los enfrentamientos fuertes, pero los enfrentamientos fuertes sobre la base de argumentos, no los enfrentamientos fuertes sobre la base de nada. Pero acá también, a mí me llama la atención, que por lo menos no recuerdo, yo tengo bastante mala memoria, pero no recuerdo, digamos, otras elecciones sin tanto agravio personal. No, claro. Eso también es llamativo. Yo diría, mira, casi podríamos hacer una regla sociológica. A mayor agravio personal, menor calidad del debate. Claro. Claro. Cuando uno mira cómo discutía Balbín, claro, es otra cosa. Un profesor de Oxford decía. A ver, Balbín tenía un estilo que a mí, cuando a mi edad, en ese entonces, me parecía, qué sé yo. Y un poco anticuado, casi ridículo, ¿no? Claro, pero yo tenía un amigo que trabajaba en el Diario de la Nación, tipo brillante, que podía inventar fórmulas que podría haber dicho Balbín, pero que nunca dijo. Entonces tenía una que era gloriosa y la hizo pasar por de Balbín en una mesa de periodistas en 1975. Dijo, los caminos de la República los caminan todos, pero no los recorre nadie. Pero ese era un balbilema, tenía ese don. Hay una frase de Balbín que creo que vos citás en algún momento, no recuerdo bien, pero vos te vas a acordar, decía que el radicalismo es una cooperativa... No, esa no es de Balbín. ¿De quién es? Esa del Chacho Jarosla. Ah, del Chacho Jarosla. No, el Chacho Jarosla. Sí, pero el Chacho, a ver, ¿te acordás de la frase? Sí, claro. Vale la pena decirla.
El radicalismo es una cooperativa de enemigos personales. Pero eso se ha ampliado a toda la política, Claro, ahora, no solamente el radicalismo. Pero tenía una más que es mejor todavía. Decía, el radicalismo tiene interna. Si coincide con la nacional, tenemos política nacional. Si no, sigue la interna. Fíjense si esto no es lo que está pasando. No, el Chacho era un tipo brillante. Y aparte de ser un gran tipo, ¿no? Entrerriano. Sí, era de Victoria. De Victoria, sí, tengo amigos ahí, sí. Yo lo quise mucho al Chacho. Un tipo excelente. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál es la solución propuesta? A ver, está bien, es una pregunta absolutamente razonable. ¿Cuál es la solución propuesta? El problema de la política, sobre todo de la política actual, vista en perspectiva global, es la escala. Un intendente cree que el gobernador puede, y el gobernador puede más que él, y los gobernadores creen que el presidente puede, y el presidente puede más que él. Pero cuando uno mira Europa, uno ve la Unión Europea. Y cuando uno mira qué pasa cuando Gran Bretaña sale de la Unión Europea, uno ve una catástrofe. Los Estados Unidos son los Estados Unidos y tienen el 25% del Producto Bruto del mundo. Y tienen el 5% de la población del mundo. Esto nos explica por qué los Estados Unidos son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, que son los Estados Unidos, forman parte del NAFTA. Hubo un presidente, Trump, que dijo que iba a poner una pared entre México y los Estados Unidos. ¿La puso? Hay cosas que se pueden decir, pero si se hacen son una catástrofe. Si el NAFTA es una necesidad para los Estados Unidos, si la Unión Europea es una necesidad para Europa, nosotros, sin el Mercosur de verdad, no con gestos del Mercosur, sino que la política tenga la escala del Mercosur, para que se entienda fácil. Brasil, cuando tiene que pedir un préstamo internacional, paga entre 3 y 4% de tasa de interés. La Argentina cuando paga el 8%, aplaude. La tasa real suele ser más alta. ¿Por qué? Porque no importa solo la tasa nominal. La tasa nominal es la tasa real si el papel se vende a la par. Esto es, si el valor nominal y el valor de mercado coinciden. Si el valor de mercado es menor que el valor nominal, la tasa de interés es más alta que la tasa de interés nominal. No hay que ser demasiado genial para entenderlo, ¿verdad? Si cuesta 94 y los intereses son sobre 100, hay un diferencial que estoy pagando por ese título. Simplemente un banco sudamericano con moneda sudamericana significaría que la escala de lo que entendemos por un ajuste ya no tenga nada que ver con lo que es hoy. Hoy un ajuste son 8 puntos del producto, por eso es una catástrofe. Un ajuste de 3 puntos a escala sudamericana es otra cosa. Brasil y la Argentina son los dos primeros productores mundiales de soja. Si Brasil y la Argentina tuvieran una política comercial unificada en materia de soja, fijarían el precio de la soja, no el mercado de Chicago. Y así podemos continuar indefinidamente. Cuando uno mira el secreto de China, mira el secreto de un tamaño descomunal, de un país descomunal con un tamaño descomunal. Entonces, China es un subcontinente y China, que es un subcontinente, se ocupa de articular los BRICS y busca una alianza con la India y con Japón. Entonces, la tendencia hoy es o hacemos esto o nos comen los piojos como nos están comiendo los piojos. Te escuchaba hablar de esto. Hola, te escuchaba hablar de esto, cosa que comparto mucho.
Y no entendí, la verdad que no leí tus libros todavía. Muy mal hecho. Te descubrí el miércoles pasado invitado en el programa que escucho todas las mañanas en la radio, a Toñetti. Ah. Y te descubrí ahí, y por eso estoy acá. Me llamó la atención, pero quizás no es así, que cuando explicás los 4 peronismos, llega Menem, cuando explicás el kirchnerismo desarmado, no sé de dónde empieza. El peronismo desarmado es una versión, el kirchnerismo desarmado es una versión del cuarto peronismo en determinadas condiciones. Bien. Yo decía que era la letra del tercero con la música del cuarto. ¿Y dónde metes el periodo de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina en relación al fenómeno latinoamericano, que es obvio y evidente, y a las relaciones globales con Euroasia, que en términos globales es la nueva potencia mundial? Es una pregunta que requiere una conferencia. Vamos a ser serios. Hay cosas que se pueden contestar sintéticamente más o menos por aproximación. Y hay cosas que si las digo así es una especie de caricatura. Entonces prefiero marcar simplemente, esto lo podemos charlar después en otro momento, pero quiero decir, no es algo que pueda explicar en 5 minutos, ¿sí? Y mucho menos en 2 minutos, que es el tiempo que tenemos. Bien. Gracias. Por favor. Bueno, entonces, saludo porque la comida se enfría, así que terminamos aquí y si quieren más Horowitz es otro precio, porque hay que anotarse en la diplomatura. Bueno, muchas gracias a todos.